Y yo estoy seguro que si yo preguntara qué tanto le interesan sus hijos, a usted que levantó la mano, usted podría decir que sus hijos le interesan ¿cuánto? ¡Mucho! Le interesan demasiado. Y algunas madres, a veces los papás no tanto, pero algunas madres hasta dicen, yo por ti daría la vida si fuera necesario. Y lo dicen a los hijos. Nunca he oído que se lo digan al esposo. Aunque bíblicamente sería mejor decirlo al esposo que a los hijos. Pero los padres y las mamás en general aman a sus hijos. Y darían lo que fuera porque ellos estén bien. ¿Verdad, hermanos? Lo que fuera. Si tienen que quedarse sin comer para que los hijos tengan, se hará porque aman a sus hijos. Les interesan sus hijos y la respuesta obvia es, claro, pastor, me importan mucho. Por eso trabajo, por eso hago, por eso esto, porque me interesa que mis hijos estén bien. Sin embargo, hermanos, si cambio la pregunta, quiero que usted medite y responda a usted mismo. ¿Qué tanto le interesa la vida espiritual de sus hijos? ¿Qué tanto le interesa la vida espiritual de sus hijos? No sus estudios. No sus estudios. No sus logros académicos. No si mi hijo, pastor, termina la universidad, yo puedo morir feliz. Si lo termina, qué bueno, hermanos, pero si lo termina y es un adúltero, un idólatra, un fornicario, un mentiroso, un borracho, ¿de qué le sirve tener un título? ¿Qué tanto le importa a usted la vida espiritual de sus hijos? No si tienen un buen trabajo, porque hoy, hermanos, ¿sí o no? Hoy la importancia en muchos padres es, bueno, yo quiero que mi hijo consiga un buen trabajo. Y yo sé que en la isla más o menos ya estoy conociendo cómo está, hermanos, la situación acá, a casi 6 meses de estar con ustedes. Y la preocupación de muchos padres es en qué va a trabajar mi hijo. Prepararlo lo mejor posible para que él pueda salir al mundo laboral y encontrar un buen empleo. Y eso les importa mucho. Pero no estoy preguntando eso. Les estoy preguntando, hermanos, ¿qué tanto le interesa la vida espiritual de sus hijos? ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo qué tanto le importa a usted que sus hijos conozcan a Dios. Anden en el camino de Dios. Caminen conforme a los preceptos de Dios. ¿Qué tanto le interesa, hermanos? Yo creo que toda esa gente que compra regalos a los niños en este Día del Niño, yo creo que toda la gente que les compra dulces, que les celebra, y las escuelas que les celebran, yo creo que están interesados en que los niños sonrían y tengan un momento de felicidad, pero no están interesados en su vida espiritual. Y debe haber alguien que esté interesado en la vida espiritual de los niños. Y yo creo que usted sabe quién debe ser. Hablando de hijos pequeños, de bebés, específicamente de bebés, hermanos, la Biblia habla y enseña principios para que nosotros sepamos lo que Dios quiere para nuestros niños. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 10. Marcos 10. Yo quiero rogarle que todos tengamos una Biblia a la mano, podamos compartir. Vamos a dar lectura a algunos pasajes y principalmente en Marcos capítulo 10 vamos a estudiar hoy una porción de la Escritura. ¿Está conmigo, hermano? Le voy a pedir que con el doble de ánimo vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Usted conoce ese pasaje, un pasaje conocido. Yo le pido que lo lea conmigo, hermanos, con ánimo, con fuerza. A veces cuando hay poquitos, yo no sé por qué nos achicopalamos. Así decimos, nos achicopalamos porque somos poquitos y no quiero que se escuche fuerte mi voz. No, hermano, ignore eso. Lea fuerte porque queremos estudiar lo que dice la Biblia. Marcos 10, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo una primera vez. Dice, hermanos: y le presentaban niños y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este pasaje, hermanos, que usted conoce muy bien, es un pasaje que se encuentra, o un evento que sucedió y que se encuentra narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los tres primeros evangelios nos cuenta la Biblia, hermanos, que eso pasó un día con Jesucristo. El evangelio de Juan no lo contiene, simplemente porque el evangelio de Juan tiene otro propósito. Pero los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, contienen este evento, hermanos. Y es un evento importante de un día que el Señor Jesucristo pasó con algunos niños. ¿Se fijó? Con algunos niños. En esos 4 versículos, hermanos, hay grandes verdades para nuestra vida. Y yo quiero que estudiemos esos 4 versículos y que nos vayamos a casa con un mensaje de Dios para nuestros corazones. Quiero que volvamos a leer, pero ahora que me siga con su vista nada más, versículo 13, y quiero darle lectura nuevamente, dando algunos detalles de este pasaje. Quiero que lo entendamos, hermanos. Versículo 13, yo leo, dice: y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, Los otros evangelios, hermanos, dicen que para que también orara por ellos, para que hiciera Jesús una oración por ellos. Y dice, para que los tocase, versículo 13, y los discípulos, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? 12, ¿verdad? 12. Los que seguían a Jesús, específicamente sus discípulos que él llamó, dice la Biblia, le reprendían a los que los presentaban. 14. Viéndolo Jesús, o sea, Jesús se dio cuenta que los discípulos los estaban reprendiendo, y dice, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. La palabra niños allí, hermanos, para nosotros es una palabra común. En el idioma original, ahí el vocablo significa niños pequeños. Niños pequeños, prácticamente de bebés a infantes, quizás hasta los 3 años. De ese tipo de bebés y de niños está hablando aquí Jesucristo. De bebés pequeños, hermanos. No está hablando de niños de primaria, no está hablando de jovencitos, no está hablando de jóvenes, está hablando de bebés e infantes. Probablemente hasta los 3 años. La palabra que usa, especialmente Lucas, habla acerca de niños desde recién nacidos hasta los 3 años, para que tengamos un panorama. Dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego dice, termina en el 16, y tomándolos en los brazos, y esto quiere decir, hermanos, literalmente es un verbo que significa lo que usted hace con un bebé, ¿qué hace? Lo abraza y lo carga, ¿sí? Imagine usted como cuando su bebé salió del hospital con usted y ese bebé, más que bebé, parece una bola de cobijas, ¿verdad? Y así está, entre cobertor y cobijas y chamarra y todo. ¿Y cómo lo cargamos los papás? ¿Eh? Parece que llevamos un bulto de cemento, ¿verdad? Vamos así. Jesucristo, hermanos, hizo eso, los abrazó, los puso en sus brazos, los cargó, los abrazó, oró por ellos, los tocó y después dice la Biblia, y los bendijo. Versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Papás que están aquí, si ustedes hubieran estado ese día, hubieran llevado a sus hijos a Jesús, y quizá al crecer sus hijos, usted le hubiera podido decir a su hijo, oye, el Salvador te cargó, el Salvador te tuvo en sus brazos, oró por ti.
te tocó, te bendijo. ¡Qué bendición, ¿no, hermanos? Debió haber sido ser esos bebés que el Señor Jesucristo cargó, que oró por ellos, que los bendijo y que los tuvo en sus brazos. Esta mañana, hermanos, yo he titulado a este mensaje de la siguiente manera: los niños, un tesoro en el hogar. Los niños, escuche, los niños, un tesoro en el hogar. ¿Considera usted así a los niños? No responda, solamente medite. ¿Considera usted así a los niños en su casa, los propios o los ajenos? ¿Considera usted a los niños como un tesoro verdaderamente en el hogar? Déjeme decirle, hermano, que muchas personas consideran a los hijos no como un tesoro. Muchos consideran a los niños como una carga. Yo escuché particularmente a una familia alguna vez decir: si yo no tuviera, y dijo al nombre de su pequeño, si mi esposo y yo no hubiéramos tenido ahorita, andaríamos viajando, andaríamos conociendo el mundo, andaríamos para aquí, para allá. ¿Qué está diciendo? Estorban. Hay niños, hermanos, que en sus hogares sus papás les consideran como una carga, como un estorbo, como un lastre, como alguien que solamente hay que estar alimentando, pero que es verdaderamente una carga. Y yo no quiero, hermanos, juzgar, ni es el sentido de esto, pero sí quiero que usted medite y que piense usted cómo considera a los niños. ¿Cómo toma usted en consideración a los niños? Quizá usted no es papá, pero es hermano o es hermana mayor. ¿Cómo considera a los niños? Algunos consideran a los niños así, como una carga, como un desastre en el hogar. Como un desastre: pastor, mis hijos son un desastre en casa, hacen un desastre. Como un ruidero, los niños son un ruidero en el hogar. Y para los papás, ¿verdad?, que llegan bien estresados del trabajo, o las mamás del trabajo, y lo último que quieren es ruido en sus casas, y llegan con los niños, y los niños lo único que tienen es reclamos del tiempo de la mamá y del papá. Que claro, no lo saben expresar y lo hacen a través de travesuras, pero quieren eso, quieren la atención de papá y de mamá. ¿Cómo considera, hermano, usted a los niños en su casa? Es triste saber, hermanos, que a veces hay familias que todavía hasta lo publican y lo dicen, lo cual yo siempre aconsejo no se haga. Aún delante del niño decir: bueno, pues él, pues no lo queríamos, pero pues Dios nos lo mandó. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Cómo está considerando a los niños aquella persona? La Biblia enseña, hermano, yo no sé y cómo lo considere usted, sé cómo lo considera el mundo, yo no sé cómo lo considere usted, pero la Biblia dice que los niños son un tesoro en el hogar. La Biblia enseña que los hijos son un precioso tesoro que tenemos temporalmente, además, en nuestras manos como padres. Porque un día, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Se irán. Y se deben ir, hermanos, es lo correcto, que se vayan. Dios hizo a los hijos para estar un tiempo con los padres y después partir y hacer su propia vida, y dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, hermanos, es bíblico. Los niños, los hijos, los tenemos un tiempo en casa, pero no es para siempre. Por tanto, hermanos, ¿cómo mira usted a los niños? La Biblia enseña que son un tesoro en el hogar, y la Biblia resume en este precioso versículo ese tema que yo estoy predicando ahora, hermanos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, vienen de Dios, Dios nos los da, y todo lo que viene de Dios es bueno, amén. No, pastor, mi hijo es un tremendo. Todo lo que viene de Dios es bendición, hermanos. ¿Cómo mira usted a los niños? ¿Cómo mira usted a los hijos? Quiero, hermanos, por favor, que leamos nuevamente versículo 13, fuerte y claro. Ayúdeme, hermanos. Yo no sé por qué, por alguna razón los siento medio distraídos o apagadones. No me explico por qué, pero vamos a leer, hermanos. Vamos a poner atención, a estorbar el cansancio y vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy, hermanos. Le animo a eso. Versículo 13, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Y de presentar a niños para que los pasasen y los discípulos reprendiesen
En estos 4 versículos, y empezando con el 13 que leyeron, hermanos, hay enseñanzas para nosotros. Y quiero compartirle eso. Que Dios le quiere decir a usted hoy que es padre. Que Dios le quiere decir a usted hoy que es mamá. Aunque este es un tema que estoy predicando que habla de los niños, es un mensaje para los adultos. ¿Me explico, hermanos? Es un mensaje que deben conocer los adultos, aunque habla de los niños. Así que todos los que estamos aquí tenemos contacto con niños y necesitamos saber lo que la Biblia dice acerca de ellos. Y si alguien pensaba a lo mejor o creería que íbamos a empezar los temas de la familia hablando a lo mejor del papá o de la mamá o del matrimonio, que también es importante todo ello, pues quise empezar hablando de aquellos que son a veces los últimos de la fila en la familia. Los niños. Veamos lo que está sucediendo en el pasaje, hermanos. Jesucristo, dice la Biblia, que está en su ministerio terrenal aquí hace más de 2000 años. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, recogen esta historia en sus evangelios. Y dice, ellos mencionan que este evento del Señor Jesucristo estaba enseñando él, hermanos, y si usted va a Mateo, Marcos y Lucas, antes de hablar de este pasaje de los niños, ellos describen que Jesucristo enseñó acerca del matrimonio. En otras palabras, antes de que le trajeran los niños a Jesús para que los bendijera y los cargara, Jesucristo acababa de enseñar acerca del matrimonio. Y específicamente acababa de hablar acerca del divorcio. Acababa de decir que no es voluntad de Dios un divorcio. Y de acto seguido, hermano, no es casualidad, acto seguido llegan estos niños para ser bendecidos por nuestro Dios. Esto nos enseña ya algo, hermanos. Cristo enseñó sobre la familia y enseñó sobre el matrimonio, que es el plan de Dios para los adultos. Pero enseñó también, hermanos, que cuando el matrimonio no está bien, los primeros en sufrirlo son los niños. Y eso es una verdad que usted no puede cambiar. Es bíblica. Cuando el matrimonio no está bien, cuando el matrimonio no solamente no marcha bien, que no se lleven bien, sino cuando el matrimonio no está establecido conforme a los preceptos de Dios, hermanos, cuando el matrimonio no tiene el fundamento bien puesto, cuando no es un matrimonio por Dios, aceptado por Dios, los primeros en que van a sufrir son los niños, los hijos, hermano. Y eso es algo bíblico y usted no lo puede cambiar. Y Jesucristo está diciendo eso. Es por eso que después de hablar del matrimonio, Jesucristo comienza a hablar acerca de los niños. Versículo 13 dice, y le presentaban niños. Le pido que no cierre su Biblia. Vamos a estar ahí recurriendo constantemente al pasaje. Dice el texto, y le presentaban niños para que los tocase. Aquí yo tengo una pregunta para usted, hermano. Una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién traía a estos niños a Jesús? ¿Quién lo traía? Fuerte. Los papás. Muy fácil. ¿Quién los va a llevar sino los papás? Además ya estamos diciendo que la Biblia habla de que eran bebés prácticamente. A lo mejor algunos empezaban a caminar, pero eran bebés, quizá máximo hasta los 3 años. ¿Quién los llevaba, hermanos? Los padres. Con toda seguridad podemos responder que eran los padres quienes les interesaba llevar a sus hijos a ser bendecidos por Dios, hermanos. Ahora déjenme decirle un poquito del trasfondo para que entendamos la belleza de este pasaje. En los tiempos bíblicos, ahí cuando Jesucristo bendice a los niños, era una costumbre, hermanos, que los padres llevaran a sus niños al templo, a veces los primeros días de vida, a veces dentro del primer mes de vida, a veces a los 8 días de vida, llevaban a los niños al templo para que un sacerdote judío o algún rabino o algún anciano lo cargara, lo tocara y lo bendijera haciendo una oración por él. Era una costumbre, hermanos, que hoy actualmente algunos practican todavía. Pero era algo bien común en esos días. Nacía su bebé y a los pocos días, lo más pronto posible, usted llevaba a su hijo que lo cargara algún sacerdote, algún anciano, algún maestro, algún rabino,
y ese rabino o ese sacerdote iba a hacer 3 cosas con ese niño. Lo iba a cargar, a tocar, iba a orar por él y lo iba a bendecir. Y fíjense, hermanos, la bendición que oraban los rabinos en aquel tiempo para con los bebés era una oración que quedó registrada, ¿verdad?, en la historia, y era una oración semejante a esta. Escuche, cuando llevaban y cargaban, los ancianos o sacerdotes oraban algo así: que este niño sea obediente a la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Eso oraban los judíos por sus bebés: que fuera obediente a la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. De modo que los padres, hermanos, llevaban a los niños y los sacerdotes oraban por ellos cargándolos en sus brazos y pedían estas 3 cosas. Los padres, hermanos, los llevaban para ser tocados, para que los bendijeran y para que oraran por ellos, hermanos. Así que esto que hizo Jesucristo aquí no era nada fuera de lo normal, era algo común. Los papás acostumbraban a llevar a los niños a hacer eso. Querido hermano, hermana, amigo, amiga que está aquí con nosotros esta mañana, ¿sabe quiénes son los principales que deberíamos estar interesados en guiar a nuestros hijos a Dios? ¿Sabe quién? Muy sencillo: los padres, mamá y papá. La Biblia nos está enseñando eso. ¿Quién presentaba a los niños? Los padres los llevaban. Los niños no podían ir por sí mismos porque eran pequeños. Pero los padres tenían la intención, el deseo, el corazón y el anhelo para que esos niños pudieran ser cargados y ser bendecidos en ese momento por el Hijo de Dios que estaba en la tierra. Y no se dice nada, la Biblia no dice nada acerca de esos padres, ¿se fija? No dice si eran fieles, no dice si habían ido los dos, no dice nada de su vida espiritual, lo único que dice es que los llevaban. Y ¿sabe qué, hermano? Con eso es suficiente para saber que eran buenos padres, padres piadosos. Hermano, la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Dios no es de nadie más primeramente, sino de los padres, hermanos. Y ahí está una grande enseñanza para hoy. Los padres para Dios somos los intermediarios o somos los instrumentos para que nuestros hijos sean guiados al camino de Dios. Son los padres, hermanos. No son los pastores en primera instancia. Claro, los pastores, los maestros, los que sirven a Dios aquí en la iglesia pueden enseñar a sus hijos. Y podemos y queremos enseñar a sus hijos. Pero los principales, hermanos, que deberían estar instruyendo a esos pequeños son los papás. Papá y mamá. Es triste, hermanos, que a veces hay muchas ocasiones en que los padres traen a los hijos y dice: pastor, ahí se lo traigo. Está así, es rebelde, desobediente, desobligado, reprobó, no quiere, tiene novia, esto, un montón de cosas, y el pastor así, con muchas cargas sobre sus manos. Y con todo respeto, ahí lo que el pastor siempre tiene que hacer es: hermana, hermano, ¿y usted ha hecho su labor? No, pastor, yo se lo traigo acá para que me lo arregle. Hermano, no somos para arreglar nada. No podemos hacer eso. La palabra de Dios lo puede hacer. Pero el principal indicado para hacerlo primero es usted. Usted que tiene hijos. Usted que tiene hijos pequeños o que va a tener hijos pequeños, recuerde que usted es el primero que debería guiar a sus hijos. No hacia el estudio. Qué bueno que puedan estudiar, hermano. Qué bueno, y que sean buenos hombres y buenas mujeres de bien. Pero lo principal es que usted les instruya en su vida espiritual. Como comencé preguntando, hermanos, ¿quién está interesado en la vida espiritual de sus hijos? La verdad es que pocos padres, hermano. Pocos padres. Los padres a veces creen que con llevar a sus hijos a la escuela, darles alimento, darles zapatos, hemos cumplido con ellos. Y la verdad es que bíblicamente no es así. Eso es una parte extra que uno tiene de por sí que cumplir con sus hijos, porque la Biblia dice que hay que trabajar y que hay que suplir para la familia. Pero la verdadera responsabilidad que descansa sobre los hombros de papá y de mamá es instruirlos al Señor, hermanos. Es llevarlos al Señor. Es guiarlos en el camino de Dios. Son los padres. Los niños no van a venir por sí solos, hermanos.
Es triste también que hay ocasiones en que los niños quieren venir a la iglesia. ¿Y sabe quién no quiere? Los papás. ¿Y sabe qué pasa con los niños? A veces hasta lloran porque quieren venir, pero papá, mamá no les trae. Y tarde o temprano los maestros de escuela dominical siempre se enteran de eso, hermano. ¿Por qué no viniste? Es que la semana pasada mi papá no quiso y mi mamá se paró tarde y se pelearon y le aventó y ya no vinimos. Los niños son sinceros. ¿Verdad que son sinceros, hermano? Son sinceros. Y los principales que deberíamos estar, hermanos, sobre de ellos, detrás de ellos y alrededor de ellos son los padres. Es nuestra responsabilidad delante de Dios y es algo que usted no puede esquivar. Usted no puede echar la responsabilidad a la escuela. La escuela no instruye, hermanos. La escuela transfiere conocimientos, pero no instruye, no educa, hermanos. En el hogar y especialmente los padres son los que deben instruir a los niños. Yo le pregunto, hermano, ¿está trayendo sus hijos a Jesús? ¿Está usted siendo el vehículo para que sus hijos y Dios puedan tener comunión? ¿Está siendo usted un buen ejemplo de su comunión con Dios? ¿Está usted siendo ejemplo en fidelidad para que sus hijos vean que usted ama a Dios? ¿Está siendo usted el ejemplo en llegar a los cultos, en venir a la iglesia? Porque a veces hay algunos papás, de mi esposa era uno, vayan ustedes. Pero tú, no, yo me quedo, vayan ustedes. Y uno dirá, qué buen papá, no le prohíbe a sus hijos ir al templo. Hermano, no solamente no hay que prohibirles, hay que enseñarles. Y la manera de enseñar es con el ejemplo. La manera bíblica de enseñar eso es con el ejemplo. Como padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Está usted trayendo a sus hijos, hermanos, a Dios? Y no estoy solamente hablando al templo, quiero explicar eso. No solamente estoy diciendo, hermano, tráigalos al templo. Es bueno, eso es importante que usted los traiga al templo. Pero no me estoy refiriendo solamente a eso. Estoy hablando, hermanos, de que usted sea un instrumento para que ellos conozcan y busquen a Dios. Que ellos puedan ver en usted que usted busca a Dios. Y que por lo tanto ellos sigan su ejemplo, hermanos. La realidad es que como padres, hermanos, estamos bien interesados en otras cosas con nuestros hijos, menos en que conozcan de Dios. Y más te vale que estés en el cuadro de honor, si no, no hay premio. Pero el niño ni se sabe versículos. Más te vale que salgas bien en la escuela, pero ni un día de la semana tiene un altar familiar en que se sientan, abren la escritura, oran juntos. Hermanos, los padres estamos interesados en otras cosas con nuestros hijos, pero no en Dios, hermanos. Las actividades, no solo con los niños, sino también con los jóvenes, es un claro ejemplo de ello, hermanos. ¿Sabe qué le pasa a los jóvenes? ¿Por qué no van al campamento? A veces porque no tienen dinero. Los niños a veces también no van a ciertas actividades porque no tienen dinero. Pero sabe, muchas veces ese dinero no va a provenir de los niños, porque los niños no van a trabajar. Ese dinero proviene ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De los papás. Y entonces llega un momento en que uno dice, hermano, va a mandar a sus hijos al campamento, va a mandar a sus niños a la actividad. No, pastor, es que hay otras prioridades en la economía. ¿Qué otra prioridad puede haber que la vida espiritual de sus hijos? ¿Qué otra prioridad puede haber más importante, hermanos, que el corazón de sus niños? Sus niños pueden tener buena escuela e ir al infierno. Sus niños pueden tener un título y echar su vida a perder. Sus hijos pueden, hermanos, tener grandes logros y después, al morir, escuchar estas palabras de Cristo: apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, los papás estamos interesándonos en muchas cosas, pero no en darles un ejemplo de una vida espiritual. Y el ejemplo son los padres, hermanos. En este pasaje, ellos llevaron a Jesús, sus niños. Y hay una preguntas directas a la conciencia nuestra, hermanos. ¿Sabe, padres y madres que están aquí, sabe si sus hijos son salvos?
¿Está seguro de que sus niños son salvos? ¿Está seguro de que sus hijos ya han confiado en Cristo? Sus niños pequeños, jóvenes, los bebés pues todavía no pueden, ¿verdad? Pero los que ya han llegado a una etapa en que pueden comprender, ¿usted se ha cerciorado de eso? La verdad es que la mayoría de los padres pasamos desapercibido eso, hermano. Y a veces ya son los maestros de escuela dominical que llegan con los papás, hermano, ¿qué cree? Hoy su hijo tomó una decisión. ¡Qué bueno! Y no entendemos la magnitud. Cuando los padres deberíamos ser, hermanos, los primeros en estar atentos a la salvación de nuestros hijos. Eso es algo bíblico, hermanos. Los padres debemos ser los que protegen, los que guían, los que conducen a nuestros niños. ¿Sabe por qué? Porque si usted no los instruye, y yo no instruyo a mis hijos, el mundo los va a instruir. Y ¿sabe? El mundo no instruye bien. El mundo destruye. Si usted no instruye a los niños, el mundo lo va a hacer, créame. Porque aún hay niños que crecen como la hierba del campo. Sin papá, sin mamá, o con papá y con mamá, pero como si ni estuvieran. Y crecen ahí los niños, hermanos, y crecen, y a veces por misericordia de Dios, ¿verdad? Salen adelante, pero muchas veces no, hermanos. Muchas veces no, porque el papel de los padres no se está cumpliendo de llevarlos al Señor, de ser guías de ellos, de ser los instructores a ellos. Hermanos, preocúpese, por favor. Y me lo digo a mí mismo. Preocupémonos más por la vida espiritual de nuestros niños que por si comen y visten bien. Es más importante ello, hermanos. Es más importante su vida espiritual, que ellos conozcan al Señor. ¿Sus hijos leen la Biblia, hermano? Preguntas a la conciencia. ¿Sus hijos leen la Biblia? O mejor dicho, hermano, ¿lee usted la Biblia para que su hijo le imite a usted? Porque a veces ese es el problema, hermano. Pastor, mi hijo no hace, no dice, no pone, no. Hermano, ¿y usted? No, pues yo soy otro asunto, pero mi hijo, ¿sí o no, hermanos? Así somos, hermano. Y eso no es correcto delante de Dios. Eso no es estar a cuentas con Dios, hermano. Decimos, mi hijo tiene todos estos defectos. Y volteamos y decimos, hermano, pero ¿y usted? ¿Qué hay de usted? ¿Ha leído la palabra? ¿Está orando? ¿Está siendo fiel a Dios? ¿Está buscando al Señor? No, pastor, casi, ni se meta. Yo soy otro asunto. Aquí vine por mi hijo. Hermano, el hijo es como es el hijo porque como está el padre. Y eso es bíblico, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque cual la madre, tal la hija. Porque cual la madre, tal la hija. ¿Quiere un ejemplo, hermanos? Recuerda ya en los evangelios cuando Juan el Bautista es apresado, lo llevan a la cárcel, y después en la fiesta de Herodes, ¿se acuerda? En la fiesta de Herodes, una mujer baila, y este baile, hermanos, fue un baile sensual, provocativo, que bailó delante de Herodes, esta mujer. ¿Se acuerdan que en esa sensualidad y en toda esa porquería que fue aquella fiesta de Herodes, cuando termina ese baile perverso, si creen que los bailes perversos son de ahora, hermanos, equivocados, es tan antiguo como el pecado. Herodes termina de bailar la mujer y le dice a la mujer, ¿se acuerda? Pídeme lo que quieras. Hasta la mitad del reino te daré, ¿verdad? Mentiroso Herodes, porque el reino ni era de él, por cierto. Él no era el rey. El rey era César, pero bueno, esa es otra historia. Dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino, y yo te lo voy a dar. Y por supuesto, la fiesta estaba saturada de gente importante, gente de élite, y todos escucharon a Herodes decir su promesa, así que ahora la tenía que cumplir. ¿Qué hizo la hija, hermano? ¿Recuerda? Y no era una niña, era con toda seguridad ya una mujercita avanzada en buenos años. ¿Qué hizo la mujer? ¿Recuerda? Fue con mamá. Y le preguntó a mamá qué pedir. Y mamá le dijo, pide. Fíjese la perversidad de la madre. Pide en una charola que te traigan la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo la hija? Ay no, mamá, no seas así con Juan.
Él es un buen profeta de Dios. No, mamá, pide otra cosa. ¿Fue así la hija, hermanos? Yo tengo un mensaje sobre ese pasaje, me acordé ahorita. Se llama una pareja de perversidad, creo se llama. Madre e hija. Porque la madre le dice, pide en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y va la hija y le dice a Herodes, quiero en una charola, ahorita, le dice además. Ahorita quiero la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y Herodes tuvo que cumplir su promesa. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí es un claro ejemplo de que los hijos son el reflejo de los padres. Es por eso que necesitamos guiarlos a Dios. Con el ejemplo, con la palabra, con instrucción, con disciplina. Hermanos, nuestros niños son importantes, ¿amén? Los niños importan, los niños valen para Dios. Si no, no estuviera este pasaje aquí. Si no, hermanos, si los niños no fueran importantes para Dios, no estarían estos 4 versículos aquí. Ni hubieran importado, los hubieran quitado. Pero porque son importantes para Dios, debemos llevarlos a que conozcan a Jesús como su Salvador. Hermanos, mire, en este pasaje pasó exactamente lo que sucede hoy. Versículo 13 al final y el 14. Lo leo, escúchelo por favor, dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó. ¿Sabe qué hacen muchos padres hoy, hermanos? Les impiden a los niños venir a Dios. Aquí, hermanos, pasó lo que hoy sigue pasando en muchas familias. ¿Cuánto nos parecemos a estos discípulos, hermanos? Menospreciaron a los niños, ¿se fijó? Menospreciaron a los niños. Jesucristo estaba allí y en ese momento llegan los padres con sus bebés, con sus pequeños, y los discípulos, ¿verdad? Bien maduros, pensaron quizá dentro de sí, no, nuestro maestro no tiene tiempo para bebés. El maestro, nuestro Señor, el que calma las tempestades, el que sana enfermos, el que resucita muertos, el que enseña a las multitudes, el que alimenta a las multitudes. No tiene tiempo para esas pequeñeces de esos niños. Quítenselos. Y dice la Biblia, hermanos, que les reprendían. Esa palabra, hermanos, en el griego es una palabra fuerte, intensificada. Una palabra que usada como sustantivo quiere decir castigo. O sea, los discípulos verdaderamente se enojaron porque estaban estorbando, según ellos, al Señor Jesucristo. Así que imagínese usted a los 12, a ver, quítense, para atrás, por favor. Dejen al maestro en paz. ¿Se imaginan, hermano? Lo reprendieron. Era algo común de los judíos en ese momento. ¿Sabe dónde estaban las mujeres y los niños en la escala judía? Al último. Para un judío religioso la mujer no importaba porque no tenía participación en los cultos religiosos, en el templo, y los niños pues tampoco porque no podían hacer nada, según ellos. Así que para un judío los niños y las mujeres importaban poco. Hermanos, ¿cuánto somos semejantes a ellos? Creemos que los niños no importan. Creemos que los niños, hermanos, van a ser buenos porque sí. Y entonces decimos, pues ni lo llevo al templo. Como una vez alguien me dijo, pastor, yo no llevo a mi hijo al templo porque mi hijo es un hijo bueno y no necesita ir al templo. Casi se me cae la cara, hermano, de sorpresa. ¿Sabe qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que todos somos. ¿También los niños? Claro que sí, hermanos. Salmo 51, el rey David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, hermana, mire, entendamos una verdad muy importante en la Biblia. Todos, ser humano, hombre, mujer, donde quiera que esté, nace siendo pecador. No que va a pecar, es pecador. Y por lo tanto, hermanos, solo es de que pase el tiempo para que ese niño demuestre que es pecador. Y cuando llega la edad, hermanos, en que ese niño comienza a tomar ciertas decisiones, ciertas actitudes, entonces empieza a demostrar que es pecador. A veces decimos, qué bonito angelito tenemos aquí cargado. Y sí, aparentemente, ¿verdad? Es un precioso niñito, un pedacito de carne precioso, pero hermano, es un pecador.
Y solo es cuestión de tiempo para que usted se dé cuenta de que es pecador. Y a veces creemos, hermanos, escuche, a veces creemos que los niños, y decimos, pastor, es que este niño sí me salió mal. ¿Lo ha escuchado? O pastor, este niño me salió bueno, porque es obediente, porque va bien en la escuela, porque eso, porque el otro, ¿verdad? Cumple. Y decimos, pero esta es la oveja negra de la familia, este es un dolor de este sí me salió malo. ¿Ha escuchado eso, hermano? Déjeme decirle algo conforme a la Biblia. Los niños no salen buenos o salen malos. Son pecadores y es cosa de los padres que los instruyan para que teman a Dios y hagan lo correcto. Los niños, hermanos, son pecadores tal como los adultos. Y llega la edad en que lo demuestran con mentiras, con malas actitudes, con desobediencia, con berrinches, aún desde una corta edad. Y por eso la Biblia dice que hay que corregir a los niños y disciplinarles conforme a la palabra de Dios. Hermanos, debemos interesarnos en ellos, pero ¿cuánto nos parecemos a estos discípulos, verdad? No, los niños no importan. Pastor, ¿por qué no quitamos a los niños del culto? ¿Por qué? Bueno, hoy lo hicimos, ¿verdad? Pero fue por su actividad especial. ¿Por qué no los quitamos del culto? Ellos pues ni entienden, pastor, ¿qué van a escuchar? ¿Qué van a aprender? Ellos mejor los sacamos en cierto momento, que no estén. Hermano, los niños necesitan ver y aprender también de la palabra de Dios. Porque necesitan de Dios tanto como usted y como yo. Los niños, hermanos, son pecadores y lo van a demostrar. No crea usted que su niño va a ser un angelito toda su vida, porque va a llegar el día en que usted se va a decepcionar. Porque hay pecado, hermanos. Por eso necesitan padres piadosos que instruyan a los niños, que enseñen a los niños y que les guíen por el camino del Señor. Por eso es necesario, hermano. No se equivocó el Señor al poner un papá y una mamá. No se equivocó el Señor. Es para que los niños tengan una guía espiritual que les enseñe a temer y amar a Dios. No desprecie a los niños, hermano. No los desprecie. Los discípulos lo hicieron. Y quiero casi enfilarme al final, hermanos, diciendo lo siguiente. ¿Sabe usted qué pasa cuando usted o yo impedimos a los niños que conozcan de Dios? ¿Sabe qué pasa cuando no somos los instrumentos, sino el obstáculo para que mis hijos conozcan a Dios? ¿Sabe qué pasa cuando yo no le estoy dando el ejemplo a mi hijo? ¿Sabe qué pasa, hermanos, cuando yo no estoy trayendo a mis niños a Dios? Jesús se indigna. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Hermanos, nos parecemos a los discípulos. Porque cada vez que nosotros interrumpimos para que nuestros niños conozcan a Dios, o decimos, los niños no valen, son insignificantes, no importan, no necesitan escuchar de Dios, en ese momento, hermanos, estamos siendo causa de que nuestro Dios se indigne por nuestra actitud hacia nuestros niños. Muchas veces los que evitamos que ellos vengan a Dios somos los padres, hermanos. Y como padres deberíamos interesarnos en ellos más que nunca. Mire, queremos que ellos sean bilingües. Queremos que nuestros niños sean bilingües, que saquen buenas calificaciones, que sean buenos estudiantes, que sean como papá, ¿verdad? Que triunfó, o como mamá, que crezcan, que tengan muchas oportunidades de trabajo, que puedan conseguir un buen empleo, que lleven una buena calidad de vida. Y ese es el deseo de todos o casi todos, hermanos. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios? Mandamos a nuestros hijos a natación, al deporte, a pintura, a aprender música, a inglés, a la escuela, a cursos, a tantas cosas que los niños ya están así. Ya tienen su horario, ya a veces yo no sé si los padres no los quieren en casa y por eso los meten a tantos cursos, ¿verdad? Que aprenda esto, y de ahí ¿qué pasa acá? Y de ahí pintura, y de ahí música, y de ahí canto, y de ahí natación, y de ahí... Y después, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia el domingo su pequeño? Es que estaba muy cansado, pastor. Tuvo una semana muy pesada. Hermanos, las cosas espirituales importan más. Importan más, hermanos.
No seamos como muchos padres que crecen sus hijos después y se lamentan, hermanos. Hay muchos de esto, por favor, abramos nuestro corazón a esto que voy a decir. Hay muchos padres que crecen sus hijos y después se lamentan porque no guiaron a sus hijos a buscar a Dios. Y entonces el dolor de ellos, de muchos padres, es después ver a sus hijos grandes y decir, debí haberlo llevado, debí haberle enseñado, debí haberle instruido, debí haber orado con él y por él, debí haber leído la Biblia con él, debí haber tenido un devocional con él, debí de llegar a la iglesia de la mano con él, debí permitir que me viera que yo oraba a Dios, debí haberlo hecho, pero ahora ya es tarde. Su hijo está rebelde, su hijo está en la cárcel, su hijo está en el hospital, su hijo está tirado. No seamos como muchos padres así, hermanos. El tiempo pasa y mire, si usted cree que sus hijos no van a crecer, estamos equivocados. Crecen. Y mire, escuche esto, hermano. Si ahorita a sus niños le dan problemas de niño y usted no los instruye en el camino de Dios, cuando ellos crezcan, ellos ya no le van a dar problemas de niños. Le van a dar problemas de grandes. ¿Y usted qué va a hacer? Si desde el principio no les instruyó en el camino, esos niños no le van a hacer caso a usted. ¿Sabe qué pasa cuando no somos el vehículo para hacer lo que Dios quiere? Jesús se indigna. Y quiero decir estos ejemplos, hermanos. Jesús se indigna cuando no somos los padres que deberíamos ser. Mire, Jesús no se agrada a Dios con el tipo de padres que creemos que hay que dejar a los niños que ellos decidan solos. ¿Ha escuchado este tipo de padres? Hermano, ¿por qué no trae a su hijo a la iglesia? No, pastor, él va a decidir. Él ya está en una edad, yo lo estoy dejando. Va a llegar a la edad en que él va a decidir, ¿verdad? A veces en ocasiones pues el papá va a una iglesia, la mamá va a otra iglesia, o el papá es de una religión tal y la mamá es de una religión fulana. Y entonces, y a veces uno se entera y dice, oye, hermano, ¿y qué van a hacer con su hijo? No, pastor, estamos dejando que él decida. Hermano, a Dios le indigna los padres que dejamos que nuestros hijos decidan. ¿Sabe por qué? Porque van a decidir mal. Necesitan instrucción de usted. Por eso somos sus padres. A Dios le indigna, hermanos, el tipo de padres que creen que hay que dejar a los niños decidir por sí solos. Van a decidir mal. A Dios no le agrada el tipo de padres que le dan más importancia a otras cosas que a traerlos a la iglesia. No le agrada eso a Dios, hermano. Dios se indigna. A Dios no le agrada el tipo de padres, escuche, que castigan a sus hijos con cosas que tienen que ver con Dios y la iglesia. Te portaste mal, no vas al culto, no vas al templo, no vas al campamento. Y por dentro el hijo. Eso quería. Y castigamos a nuestros hijos con cosas de Dios. No, hermano, no hagamos eso. Castigamos a nuestros hijos con otras cosas, pero no con cosas de Dios. Lo que necesitan cuando se portan mal precisamente es más de Dios. Y aquí quiero abrir un paréntesis para decir algo que los jóvenes me van a odiar de por vida, pero tengo que decirlo, hermano. Padres que estamos aquí, disciplinen a sus hijos. Y dentro de la disciplina que la Biblia enseña, hay un apartadito ahí que se llama castigo cuando desobedecen. El castigo a los hijos no es castigarlo con cosas de Dios, eso no es castigo. Castigar a los niños es quitarles o privarles de privilegios que usted sabe que a ellos les duele. Quíteles el celular, quíteles la computadora, quíteles permisos. No, pastor, no es para tanto, no creo que... La Biblia no miente, hermanos. Quíteles, usted sabe que es padre, usted sabe dónde le duele a sus hijos, dónde le va a doler. Que dice, no vas a los jóvenes, y el hijo por dentro, castígame, ni quería ir. Es más, van y me aburre. Pero si usted, hermano, sabe cómo aplicar disciplina en su hogar,
en donde sabe que le va a doler a sus hijos, entonces esa disciplina va a ser efectiva. Esa disciplina va a ayudar a sus hijos, hermano. Hasta en eso, hermano, aprendamos a castigar conforme a la Biblia. Quítenles los privilegios que les duelen verdaderamente, que sabe usted que ellos van a escarmentar con eso. A Dios no le agrada, hermanos, el tipo de padres que no disciplinan a sus hijos o que les dan importancia a otras cosas en vez de traerlos a la iglesia. Escucha, hermano, a Dios no le agrada el tipo de padres que castigan a sus hijos, ya dije, por cosas que tienen que ver con la iglesia. Y a Dios no le agrada, hermanos, el tipo de padres tampoco que dejan a sus hijos crecer como la hierba del campo. Dios tampoco se agrada de eso. No se agrada, hermano. Y mire, yo le voy a decir lo que pasa en muchas ocasiones con esto. Muchas veces, hermanos, cuando no instruimos a nuestros hijos, llega la edad en que nuestros hijos nos pierden el respeto, nos desobedecen y todo lo demás. Y uno dice como padre, ¿en qué momento fallé? ¿En qué momento hice mal? Bueno, y la Biblia nos puede decir en dónde. Porque si realmente es que fallamos. Y cuando nuestros hijos ya crecen, entonces ellos demuestran que hubo un fallo antes, hermano. Y a veces lo que pasa es que los padres pierden su autoridad. Hermanos, yo he sabido que existen, y los hay, hogares donde los padres ya perdieron la autoridad sobre los hijos. ¿Lo han notado? Casas, hogares en donde los hijos tienen la autoridad. ¿Ha visto? Hay casas en donde los hijos tienen la autoridad y el papá se somete y mamá se sujeta. ¿Qué quiere mi chiquito? No quiere ir al templo, él quiere que lo llevemos a la playa. Ahí vamos a llevarlo a la playa. Manda el hijo y no el papá. Ordena el hijo, los hijos y no los papás. ¿Se fija cómo el mundo ha invertido los conceptos, hermano? Y ya hay hogares en donde los hijos, hermanos, están mandando a los padres. Y los padres, por supuesto, han perdido su autoridad y a veces vienen y escuchamos casos. Y el pastor, ¿qué hago, hermano? Pues que perdió la autoridad. Usted mismo la perdió. No la aplicó en el momento que debía y ahora el niño, por supuesto, crece, es pecador, no ha confiado en Cristo. Por lo tanto, de él no van a hacer otra cosa más que rebeldía contra Dios. Rebeldía contra Dios, hermanos. A Dios no le agradan los padres que dejan a sus hijos crecer como la hierba del campo hasta que vienen los problemas. Y el pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? A veces yo como pastor quisiera decir, hermano, regrese el tiempo y corrija lo que hizo mal. Pero por supuesto, ya no se puede, hermanos. A Dios no le agrada, Él se indigna, Él se enoja, hermanos, cuando nosotros como padres no instruimos a nuestros niños, no les damos corrección bíblica. Y quiero terminar, hermanos, con los siguientes versículos. Versículo 15, 14 y 15, por favor, léalo conmigo. 14 y 15. Juntos fuerte, dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero que note, hermanos, para terminar, unas palabras importantes de estos dos versículos. Ya hablamos de los padres. Quiero hablar, hermanos, de otra cosa que está en esos textos. El versículo 14 dice: dejad a los niños. Note, hermanos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, subraya esa frase en su mente, hermano, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo no está diciendo en el cielo hay puros niños. No está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo porque de los tales, en otras palabras, hermanos, porque de los que son como niños es el reino de Dios. De los que se parecen a los niños, de ellos es el reino. No está hablando de los niños, está hablando de una categoría de gente que tiene un corazón sincero como el de un niño. Y Jesús está diciendo: aquellos que tienen un corazón sincero como niño y me reciben como un niño, de ellos es el reino de Dios. ¿Me explico, hermanos?
Por eso está diciendo, porque de los tales de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y mire el 15, lo reafirma Jesús, dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios, ¿cómo? Como un niño, no entrará en él. Está hablando, hermanos, de una actitud del corazón para creer en Cristo. ¿Cómo es un niño, hermano? ¿Cómo es un niño? Un niño es de corazón sencillo, anda sin hipocresías. Un niño no es hipócrita, un niño pequeño no es hipócrita. Es sincero, hace ratito yo decía, es sincero, habla con franqueza. Me encanta eso, es totalmente dependiente. Su bebé no se preocupa si mañana va a tener comida, porque confía en usted. Usted puede cargar a su hijo pequeño, a su hija pequeña, y el hijo no va a estar ahí, papá, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, porque sabe que papá no lo va a soltar. Son totalmente dependientes, confiados, para bien. No hay soberbia en sus corazoncitos en cierta edad, no hay orgullo todavía. Son humildes. Cristo dice, de los que son como ellos y de los que me reciben con un corazón como el de un niño, son salvos. Una vez un hombre puso en su ventana que daba hacia la calle un letrero, y al lado del letrero una pila de monedas de oro. Monedas de oro ahí por fuera de la ventana. Y pegó un letrero, y ese letrero decía, tome una. Solamente decía, tome una. Y eran varias monedas de oro. La gente pasaba todo el día, desde temprano, y decía, ay, ¿quién le va a creer eso? A mí no me van a tomar el pelo. Eso no es oro de seguro. Ay, a mí me van a engañar, de seguro están pegadas. Todo como es desconfiado un adulto. Pasaban los adultos, la gente, y nadie tomó una, creían que era una mentira. Entonces en la noche, antes de que el hombre quitara sus monedas y quitara el anuncio, pasó un niño. Vio el anuncio, tomó una moneda y se fue. No lo pensó, solo lo tomó y se fue. ¿Por qué? Porque así son los niños, confiados, francos, sencillos. Los niños no se acercan a Dios con reservas como los adultos. Bueno, voy a empezar a llegar a la iglesia, pero a la primerita que me hagan me voy. Así no son los niños. Los niños, hermanos, no actúan con dudas o temores. Nosotros sí nos acercamos a Dios y decimos, pues a ver si esta es verdaderamente la iglesia que debo asistir. O voy a ir a fulana iglesia, pero pues, como que no quiero que me quiten mi dinero, y mejor no voy ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a nada. Y nos acercamos a Dios, pero con temores. Ese no es el corazón de un niño, hermanos. A veces nosotros nos acercamos a Dios con condiciones. Bueno, Dios, me acerco a ti, voy a hacer lo que tú me dices, pero ayúdame en esto, consígueme trabajo, sáname a mi mamá, sáname a mi suegra, bueno, a su suegra quién sabe, ¿verdad? Sáname a fulano, ayúdame acá, quítame mis deudas, quítame aquello, quítame esto, quítame... Y me acerco a ti, Señor. A veces hacemos así con Dios. La Biblia dice, porque de los tales, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Y un niño, hermanos, es confiado, es sincero, es genuino, es humilde. La Biblia está diciendo, hermanos, algo muy sencillo. Estos niños que usted está leyendo aquí, que llevaron a Jesús, eran niños que no podían hacer absolutamente nada para ganar la salvación. ¿Se fija? Ellos no podían hacer buenas obras, eran niños. Ellos no podían obedecer la ley, eran bebés. Ellos no podían llevar sacrificios, porque eran bebés. En otras palabras, hermanos, déjenme cerrar con este pensamiento. Estos niños no podían hacer nada por sí mismos para ser salvos. ¿Sabe qué nos enseña eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Usted, amigo, amiga, no puede ganar la salvación con buenas obras.
La Biblia dice que nadie es salvo por portarse bien. Nadie es salvo por hacer buenas cosas en su vida. Dios no va a sopesar sus obras buenas y sus obras malas. La Biblia enseña que la manera de ser salvo es por gracia, si usted cree en Jesucristo. Y se acerca a Él con el corazón de un niño, sin reservas, entregándole su vida. Confiadamente, como un bebé confía en papá, así usted se acerca a Dios, confía su vida a Él le salva. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y la verdad, hermanos, tiene una contraparte, porque dice Cristo que el que no me recibe como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Los niños son un ejemplo de la gracia de Dios. Debemos seguir ese ejemplo, hermanos, de recibir al Señor con un corazón así, sincero, genuino, sin conveniencias, sin dudas, sin presiones, sin temores, acercarnos a Dios, porque Él es el único que nos puede salvar. Dios bendiga a nuestras familias y nos ayude a ser, hermanos, familias fuertes en el Señor, basadas en su palabra. Puestos en pie, por favor, vamos a orar.